Queridos estudiantes, nos encontramos nuevamente dando inicio a la sesión 3. Les presento a la licenciada Olga Manca Peralta y la que habla la licenciada Karina Mamani Villegas. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy interesante que tiene como título el intermedio temprano. Recordemos que es importante la concentración, seguir las indicaciones y sobre todo nuestra actitud frente a lo que vamos a aprender. Manos a la obra, chicos, escuchamos atentamente. ¿Cuál es nuestra situación significativa en esta sesión? Como bien sabemos, nosotros como personas, como seres humanos que somos, debemos de conocer todos nuestros antepasados, toda nuestra historia, para saber cómo los hombres en aquella época enfrentaron los retos que se les presentó en ese momento para poder subsistir. Frente a ello, nos vamos a encontrar con el origen de unas nuevas culturas que hemos ido abarcando estas semanas, como por ejemplo la cultura Caral, la cultura Chavín y la cultura Paracas, donde vamos a rescatar algunos aspectos relevantes, especialmente los logros culturales que nos dejaron esta cultura para nuestra supervivencia. Rescatamos la medicina, rescatamos la arquitectura y también la importancia de su ubicación, dónde se ubicaron ellos y referente a su ubicación, qué nos regala la naturaleza para poner en práctica las actividades que el hombre realizaba en aquella época. Por eso nos preguntamos, ¿qué es el intermedio temprano? ¿A qué nosotros llamamos o cómo podemos diferenciar entre un horizonte y un intermedio? ¿Dónde se ubican estas grandes culturas que estamos abordando? ¿Qué logros han destacado y qué importancia tienen en nuestra actualidad? ¿Será importante los geoglíficos en la actualidad? Y frente a esta situación significativa, ¿cuál será tu propósito? Vamos a utilizar fuentes históricos, ¿para qué? Para identificar los aportes que nos brinda la naturaleza para su subsistencia y así valorar su medio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del intermedio temprano? Para ello vas a observar dos videos bien cortos. El primer video va a tratar sobre una cultura abordada. Por ejemplo, la cultura mochica, y en tu segundo video tenemos a la cultura nazca. Después de observar estos videos vas a responder las preguntas para que así puedas comprobar qué tan concentrado has estado en ambos videos. Yo sé que tú vas a responder las 5 preguntas planteadas. Entonces vamos a poder diferenciar entre un horizonte y un intermedio. Recordemos que había dos autores que abordan estos temas. Tenemos a John Rolfe y tenemos a Lumbreras. En el caso de John Rolfe divide las culturas peruanas en horizontes e intermedios. ¿A qué llamamos horizontes? Son estadios de similitud cultural que abarcan un extenso territorio. Y el intermedio es un periodo de diferenciación regional. Se podría decir, es el intervalo de un horizonte a otro horizonte. Dentro del intermedio temprano tenemos a varias culturas. La cultura de Pucará, Bicu, Recuay, Lima. Pero vamos a tocar dos culturas específicamente. La cultura moche y la cultura nazca. Antes de abordar las dos culturas, tanto a los moches como a los nazcas, nos vamos a ubicar. ¿Dónde se han desarrollado estas culturas tan importantes de aquella época? La cultura moche se va a desarrollar en el departamento Lambayeque, específicamente en los valles de Moche, Chicama y Virú, como tú puedes observar en tu mapa que está al lado izquierdo. Entonces, ahí tú debes de visualizar unas líneas celestes que son los ríos que dan origen a estos valles. Y estos valles dan origen a donde el hombre pueda
se podría decir, desarrollar actividades para su sobrevivencia, como por ejemplo la agricultura, la ganadería. A los moches se les denomina y se les conoce como guerreros y artesanos. Y también tenemos a la cultura Nazca. A la cultura Nazca se le conoce como los sembradores del desierto. Ahí en el lado derecho tú puedes observar que en la cultura Nazca se desarrolló en el departamento de Ica, en la región Ica, ¿no? Tú lo puedes observar en tu mapa. También hay algunos ríos, como el río Grande, el río Ica y otros ríos más que los acompañan para su desarrollo. Muy bien, tú puedes visualizar, ¿no? Que ambas culturas son importantes y han sido parte de nuestra historia y siguen siéndolo, porque nos han dejado legados muy importantes en la actualidad. Nosotros usamos y son parte de nuestro patrimonio. Sigamos, chicos, concentrados. En este esquema, tú puedes visualizar las características generales e importantes de ambas culturas. Por ejemplo, podemos decir que los mochicas tenían un gobierno teocrático, donde la máxima autoridad era un sacerdote. Su principal actividad económica era la pesca y la agricultura. Y también en su sociedad estaba subdividida entre el élite gobernante, los artesanos, el pueblo y los prisioneros. Recuerda que los mochicas eran guerreros. Su arte tenía un sentido muy, pero muy religioso, ¿no? Y era un instrumento y totalmente religioso, donde utilizaban sus objetos que ellos elaboraban y servían para las ceremonias o algunos rituales. La mayoría de sus construcciones, su principal elemento era el adobe, ¿no? Usaban el oro, la plata y el cobre en la metalurgia. Por eso es que se denomina que los moches eran grandes, espléndidos orfebres. En su cerámica fue un medio de expresión más común del arte moche. Los ceramistas que tuvieron un alto grado de especialización fabricaban objetos tanto de uso doméstico como de uso ceremonial. Recuerda que ahí también tenemos que rescatar al señor de Zipán, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué podemos decir de los nazcas? Los nazcas también tuvieron un gobierno totalmente teocrático, gobernados por una élite sacerdotal militarista. Tenían un sistema de acueductos para poder, se podría decir, para poder realizar su actividad agrícola y poder tener el principal elemento que era el agua. Su principal actividad, como les mencioné anteriormente, era la agricultura. Tenemos también a los famosos geoglifos. Recordemos que fue una obra más conocida en los nazcas. ¿Qué son? Son figuras trazadas en las pampas, ¿no? Ahí vamos a rescatar a la historiadora María Rostorovsky. Plantea que la línea eran las representaciones totémicas de los antiguos ayllus, pero también acá va a entrar a tallar una arqueóloga muy importante, ¿no? Donde tenemos a María Reich, que lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Su principal arquitectura importante fue el complejo de Cahuachi. Ahí tenemos. Y eran destacados también por las famosas cabezas de trofeo que ellos llevaban en el cuello colgado como una manera de ritual, como una manera de ser temidos por los demás. Su cerámica fue totalmente polícroma. Ellos utilizaron varios colores en su cerámica, una de la mejor calidad en el mundo andino. Se dice que ellos tenían una técnica que llamaba el horror al vacío. No dejaban ningún espacio en su cerámica sin pintar. Muy bien, espero que estas características generales les sirva para poder diferenciar y comparar ambas culturas. Acá podemos ver algunas manifestaciones o logros que se realizó en el intermedio temprano. Ahí tenemos, por ejemplo, en la cerámica, los huacos retratos, donde tú puedes visualizar que se representaba los diversos sentidos de humor de las personas, como la tristeza, la alegría, la euforia.
También ahí puedes visualizar al señor de Zipán, donde en 1987 un equipo de arqueólogos, dirigidos específicamente por Walter Alba, habían descubierto en el pueblo de Zipán la tumba de un antiguo gobernante moche, a la cual le denominaron el señor de Zipán. Dentro de la tumba habían encontrado varios objetos de valor, incluso algunas personas que les han acompañado, que también han sido encontradas muertas en esa tumba. Podemos observar también a la huaca del sol y de la luna, pero tú estás visualizando a la huaca de la luna, ¿no? Es un monumento muy grande, construida de adobe. Y a tu lado derecho estás viendo los logros por los nazcas. Ahí tenemos a las líneas de Nazca, que tienen diferentes formas, la del mono, la del colibrí. También tenemos a una arquitectura muy importante, que es el Cahuachi, el sitio arqueológico de Cahuachi. Tenemos a la cerámica totalmente polícroma y a las cabezas trofeos de Nazca, ¿no? Y por supuesto no nos olvidemos a la descubridora y interpretadora de estas líneas, a María Reich. Después de escuchar tus videos y haber resuelto con mucho entusiasmo la ficha de trabajo, es bien importante que asumas este reto en resolver las preguntas de metacognición, ¿no? Recuerda que estas preguntas lo vas a poder observar tú en tu ficha de trabajo. Una de las tantas preguntas es: ¿qué has aprendido sobre ambas culturas que conforman el intermedio temprano? De ambas culturas, ¿qué es lo que más a ti te ha impresionado? ¿Por qué será importante el agua para el hombre? ¿Seguirá siendo importante el agua para el hombre en la actualidad, así como fue importante hace muchísimos años? Pregunta a tus padres o abuelitos qué hacían cuando nosotros en aquella época no teníamos agua como ahora lo tenemos. ¿Qué acciones realizábamos para poder, ¿no?, y tener este gran recurso importante para la vida? Bueno, queridos estudiantes, damos por concluido la sesión 3 del día de hoy, ¿no? Recuerda cumplir con todas las normas para poder enfrentar esta situación tan difícil que estamos viviendo. Y también es importante que tú y yo recordemos que somos y pertenecemos a la familia bonifacina. Por eso nuestro lema, bien en alto: ser bonifacino es compromiso de honor. Con nosotros será hasta la otra semana. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.